Está. La semana pasada, chicos, empezamos con el tema de las rebeliones indígenas y hablamos de Juan Santos Atahualpa, ¿recuerdan? Un personaje no tan conocido, pero creo que ya han escuchado hablar de él, ¿no? Yo se los he mencionado varias veces, en primaria también, recuerdo ver con los que estuvieron en primaria acá, ¿no? Pero aún así es un personaje no tan conocido, ¿no? En cambio, el que vamos a hablar hoy día, Túpac Amaru II, sí es súper conocido, ¿no? Uno de los iniciadores de las rebeliones indígenas y de las rebeliones por la lucha de la independencia para liberarnos del poder español, ¿no? Entonces, al contrario de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, vamos a ver que esta rebelión de Túpac Amaru es una rebelión de indios de la sierra. Es lo contrario a lo que vimos la semana pasada. En este caso, los indios que se van a rebelar, van a apoyar a Túpac Amaru, son indios de la sierra, de la zona del Cusco, de Tinta, de Anta, ¿no? Esas regiones que quedan alrededor, o incluso en zonas más altas del Cusco, ¿no? El verdadero nombre de Túpac Amaru II es José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Descendiente de la realeza incaica. Él sí era descendiente. A Juan Santos, que vimos la semana pasada, él decía, ¿no? Pero no hay ninguna prueba porque no hay mucha información sobre él de su origen, ¿no? Pero él sostenía que era descendiente de Atahualpa. Pero en el caso de José Gabriel Condorcanqui, él sí era descendiente, ¿no? Él era descendiente del último inca de Vilcabamba, que fue Túpac Amaru I, ¿no? El último inca, por así decirlo. Descendiente directo, ¿no? Entonces, como era descendiente de la nobleza incaica, entonces los españoles le habían dado el título de cacique, ¿no? Entonces tenía ciertos privilegios, ¿ya? No estaba obligado a ir a trabajar a las minas, a cumplir los obrajes o los corregimientos, él no estaba obligado, ¿no? Porque tenía el título de cacique y por ser descendiente de la nobleza incaica, ¿ya? Entonces, al tener esa ventaja, por así decirlo, pero él por ejemplo, estaba encargado de recoger los tributos que los indios tenían que pagarle a los españoles, ¿no? Y muchas veces, algunos indios no completaban el monto total del tributo o no podían pagarlo, o muchos no podían ir a trabajar a las minas porque se encontraban mal. Entonces, él no podía hacer nada, ¿no? Porque cuando los españoles verificaban o querían ver las cuentas y él se veía obligado a decir que faltaba tanto y esto, entonces él observaba cómo se manifestaba la crueldad del corregidor español que en ese momento estaba. Este corregidor se llama así, ¿ya? Pues lo van a tener en la práctica, pero lo vamos viendo acá, ¿ya? No sé, el pulmón está ya con tinta baja, pero se llamaba así, Antonio de Arriaga. Este personaje era pues muy cruel, ¿no? Sumamente abusivo con los indios, ¿no? Entonces ahí surgen ya los problemas entre él y Túpac Amaru, ¿no? Túpac Amaru le reclamaba, ¿no? Le pedía que cambie esta situación para los indios, que cambie todas estas injusticias que se cometían. Bueno, pues no, este señor no le hizo caso, ¿no? Todo sigue igual. Entonces Túpac Amaru decide venir a Lima. Viene a la ciudad de Lima a dar sus quejas, sus reclamos con las autoridades, con el virrey y con las autoridades españolas acá, pero tampoco tuvo buenos resultados, tampoco le hicieron caso. Entonces él regresa al Cusco y ya con la idea metida en la cabeza, ¿no? Que no le van a hacer caso, entonces él decide rebelarse. Entonces organizan una comida, ¿no? Una fiesta, ¿no? Ahí en Cusco, y en esta fiesta asiste él, Antonio de Arriaga, ¿no? Y muy confiado él va a la fiesta porque lo están invitando los caciques, ¿no? Túpac Amaru, el principal cacique del Cusco. Bueno, ingresa a la fiesta, están en plena cena y en ese momento comienza la rebelión, ¿no? Antonio de Arriaga es capturado por Túpac Amaru y por sus seguidores y sometido a un juicio, ¿no? Es sometido a un juicio. ¿De qué se le acusaba a Antonio de Arriaga? Se le acusaba del asesinato de miles de indios, ¿no? Se le acusaba de los abusos que cometía en contra de los indígenas de la zona del Cusco, ¿no? El resultado es que Antonio de Arriaga es encontrado culpable y condenado a muerte, ¿no? Y entonces inmediatamente se realiza la ejecución y con esto comienza la rebelión de Túpac Amaru. Inmediatamente desde Lima sale un ejército, ¿no? Al enterarse de lo que estaba sucediendo en el Cusco, desde Lima sale el ejército
a enfrentarse con Túpac Amaru, ¿no? Y Túpac Amaru se rodeó, ¿no?, de los personajes que lo van a ayudar, principalmente su familia, ¿no? Va a participar de esta rebelión su esposa, Micaela Bastidas, su tío, ¿no?, Cristóbal, Diego, Túpac Amaru, los dos se van a unir a él, sus hijos, ¿no?, Hipólito, Mariano y Fernando, que era el menor. 3 hijos, acuérdense, Hipólito, Fernando y Mariano. Se van a unir a la rebelión también, ¿no? Otros personajes como Antonio Oblitas, ¿no? Personajes también indios, mestizos, y se inicia la rebelión, y en un primer momento esta rebelión tiene éxito, porque el ejército que vino desde Lima a combatirlo es derrotado, ¿no?, en la batalla de Sangarará, ¿no? Túpac Amaru triunfa, ¿no? Pero comete el error de dejar que el resto del ejército español que había sido derrotado, los que sobrevivieron, no los persigue, ni los captura, ni los elimina, los deja que se vayan, ¿no? Y fue un error terrible, porque mientras eso pasaba, mientras este ejército, o lo que quedaba del ejército español, regresaba del Cusco, pasaba a la región de Apurímac, de Lima ya había salido otro ejército muy superior, ¿no?, que se va a unir a este ejército. Entonces se unieron los dos, el ejército derrotado y el nuevo ejército que venía de Lima. Entonces el resultado es un ejército español que era mucho mayor que el ejército que tenía Túpac Amaru. Ese fue uno de los graves errores que cometió. Y este ejército español, que venía, el segundo ejército español que venía de Lima, venía dirigido por otro personaje que era peor que Arriaga. Era extremadamente cruel, ¿no? Este personaje, bueno, cuando yo lo he escuchado, he investigado, he estado viendo sobre su vida, pues yo pienso que este señor era un enfermo, ¿no? Porque era sumamente sanguinario, sumamente cruel. No entiendo cómo un ser humano pudo ser así, ¿no? Se llamaba así, también se llamaba Antonio, ¿ya? Pero se apellidaba Areche. Antonio de Areche. ¿Se ve? El plumón está abajo. ¿Sí se ve? Sí. ¿Ya no se ve? Sí, ¿no? Antonio de Areche. Un personaje oscuro en la historia, ¿no?, en nuestro país. Sumamente cruel, ¿no? Y él estaba a cargo de combatir a Túpac. Lamentablemente, en esta segunda fase, cuando llega el segundo ejército español y todo, Túpac Amaru es derrotado. Es derrotado, luego Túpac Amaru es traicionado y capturado, ¿no? Y cae en manos de Areche. Y bueno, ustedes ya deben saber lo que pasa, ¿no? Hay cientos de imágenes en internet, en láminas, de cómo Túpac Amaru es cruelmente torturado y cómo es la manera en que es ejecutado. No, y eso no es lo peor es que él fue condenado a ver cómo iban matando uno por uno a sus familiares, ¿no? Cómo iban ejecutando. Él tuvo que ver cómo le cortaban la lengua a su esposa, tuvo que ver cómo la pateaban a su esposa, tuvo que ver cómo la decapitaban, tuvo que ver cómo mataban a su hijo Hipólito, tuvo que ver cómo mataban a su tío Cristóbal, a su tío Diego y a sus demás ayudantes, ¿no? Y recién al último, después de tener que soportar todo eso, es ejecutado él, ¿no? Y no solo él veía eso, sino también sus otros 2 hijos, porque solamente en ese momento mataron al mayor, a Hipólito. Pero Mariano y Fernando, que era el menor, también tuvieron que sufrir ver eso, cómo mataban a su madre y a sus familiares, ¿no? Y luego Túpac Amaru es ejecutado, como ya sabemos, ¿no? Eso sí no es mentira, ¿no? Como lo jalan de los 4 caballos, no pueden desmembrarlo, pero sí se zafan los brazos de él, quedan colgando los 2 brazos porque se separan ¿no?, la unión que hay acá entre el brazo y el hombro, el brazo queda colgado, ¿no? Los 2 brazos, pero no se lo pudieron arrancar, pero sí quedaban colgados los brazos, ya no estaban unidos al hombro. Entonces, al no poder, imagínense el dolor de ver morir a su familia y luego el dolor que habrá sentido al separarse, ¿no?, los huesos de los brazos. Por eso, como no murió, ahí lo decapitan y luego lo descuartizan, ¿no? Y luego tiran sus restos por diferentes lugares porque Areche, este señor enfermo que digo, no quería que sea enterrado en un lugar porque sostenía que los indios iban a ir y lo iban a convertir en un santuario, ¿no? Por eso es que él decide tirar sus restos por diferentes lugares y que nadie sepa dónde estaban.
¿Por qué actuó de esa manera este señor? Bueno, sí, un pensamiento malévolo y enfermo, ¿no? Lo que él quería conseguir era que, porque también obligó a todos los habitantes del Cusco que estén ahí y vean cómo se daban las ejecuciones, ¿no? Lo que él quería era dar un escarmiento, ¿no? Para que todos los demás vean lo que les iba a pasar si osaban nuevamente rebelarse contra la corona española, ¿no? Entonces, por eso lo hizo también. Por eso y porque era un enfermo, ¿no? Entonces, es un triste final, ¿no?, que tiene esta rebelión. Al contrario de Juan Santos Atahualpa, que vimos la semana pasada, que a Juan Santos Atahualpa él nunca lo llegaron a derrotar, ¿no? Pero él, sin embargo, desapareció de la faz de la tierra, como se dice, ¿no? Se metió a la selva y de ahí no sabemos más de él, ¿no? Pero Tupac Amaru, sí, su final es triste, ¿no? Muy trágico, ¿no? Vamos a ver ahora la práctica, o las diapositivas primero, ¿ya? Vamos a ver primero el proyecto de la diapositiva. Por acá lo tengo un ratito. ¿Está? Ya. ¿Sí se ve, no, chicos? Sí. Ya, ahí tenemos esta diapositiva. Como verán, ¿no? La famosa rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Por acá vamos a ver. Esa es la imagen clásica, ¿no? Si ustedes entran a internet y comienzan a buscar imágenes de él, o van a comprar láminas, esa es la imagen clásica que se tiene de él, ¿no? Son cuadros pintados de la época, ¿no? Entonces, se supone que ese era el rostro que él tenía, ¿no? Así era él, ¿no? Entonces, vamos por acá a un poco de información, ¿no? Dice que nació en la ciudad de Surimana en el año 1741, era hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera Valenzuela. Fue curaca, ojo con este dato, él fue curaca, ¿no? Era cacique de 3 lugares, ¿no? Por eso era un personaje importante. Era cacique o curaca de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Ojo con ese dato, ¿ah? Igual va a estar en la práctica también, ¿ya? Dice su condición de indio noble. ¿Por qué era noble? Como lo dije hace un momento. ¿Quién me dice por qué era noble? A ver. ¿Por qué pertenecía a la nobleza? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Alguien se acuerda? A ver, no han estado prestando atención. Él era noble o pertenecía a la nobleza cauqueña porque era descendiente del último inca de Vilcabamba llamado Tupac Amaru I. A ver, qué rápido se olvidan, ¿no? Por eso él tenía esa condición de noble y por eso él era un cacique. Por eso él no estaba obligado a pagar tributos, ¿no? Sin embargo, al ver cómo sufrían los demás indios es que se revela él, ¿no? Muy bien, seguimos. Se casó con, bueno, ahí dice, ¿no? Se casó con Micaela Bastidas y tuvo sus 3 hijos. ¿Cómo se llaman sus 3 hijos? Ahí vean la pantalla. Cualquiera me responde. No sé si reconozco la voz. Muy bien, menos un punto para todos por no responder. Seguimos. Ahí tenemos ahora otra imagen clásica de él y vemos las causas que provocaron la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Lo que van a hacer ahorita, como yo supongo que me han puesto el título, es copiarme las 4 primeras causas, ¿ya? Me van a poner causas de la rebelión y me copian las 4 primeras. ¿Cuáles son? Supresión a los corregimientos, supresión de los repartos mercantiles, anulación de los obrajes por la mitad de Potosí y estuvo en contra de las medidas fiscales de Areche. ¿Está claro? Ahorita. 2 minutos para eso. Ustedes son grandes, ustedes lo van a acabar rápido. Las 4 primeras causas me lo van a copiar. ¿Ya? Mientras las voy explicando. Mientras voy explicando, me van copiando. O sea que a la hora que termine de explicar, ya deben haber terminado de copiar esas. Solamente las 4 primeras. ¿Eh? Eso que ven ahí son los motivos, por eso dice causa, por los cuales Tupac Amaru hizo sus reclamos y luego, posteriormente, inicia su rebelión, ¿no? La primera dice supresión. Supresión, suprimir, él quería eliminar, ¿no? Eliminar los corregimientos, ¿no? Los corregimientos eran territorios, escuchen, eran territorios que se les asignaba a los españoles, o sea, los españoles se adueñaban, ¿no? de estos territorios, le llamaban corregimientos, y todos los indios que vivían ahí pasaban a pertenecer a ese español.
¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, si un español tal tenía un corregimiento de 10 kilómetros cuadrados, y ahí en ese terreno de 10 kilómetros cuadrados, perdón, 200 kilómetros cuadrados, vamos a poner, viven 80 indios, esos 80 indios pertenecían a este español y tenían que pagarle tributo a él, y tenían que trabajar para él. ¿Entienden? Esos eran los corregimientos, ¿no? Entonces, Tupac Amaru quería que se eliminara eso. Segundo, supresión de los repartos mercantiles, ¿no? Repartos, también eliminar los repartos mercantiles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el fruto del trabajo de los indios en estos corregimientos, en estos lugares, ¿no? Por decir, los productos agrícolas, ¿no? Cierta parte, y en eso se manifestaba lo abusivo que eran los españoles, la mayor parte de estos productos que los indios lo habían trabajado pasaban a poder de los españoles y le dejaban una mínima parte. ¿Entendido? Entonces también Tupac Amaru está en contra de eso. Tercero, anulación de los obrajes por la mitad de Potosí. Miren, Potosí es una mina que quedaba en esa época en el Alto Perú, actualmente queda en Bolivia, y esa mina se convirtió, o fue una de las minas más importantes del mundo. Ojo, estoy hablando del mundo, ¿eh? Era una mina de plata. Entonces los españoles le brillaban los ojos porque querían sacar todos los minerales que habían ahí, ¿no? Sobre todo la plata. Necesitaban gente que entrara a trabajar ahí. Entonces salió esto del obraje, ¿no? Entonces los indios estaban obligados, ¿no? A ir a trabajar a esas minas durante determinado tiempo, ¿no? Para sacar. Y entraban ahí sin nada de protección, o aspiraban todos los gases tóxicos, ¿no? Todo ahí. Entonces, la mayoría de los indios que iban ahí, muchos no sobrevivían y los tenían metidos horas y horas ahí dentro de las minas, ¿no? Entonces él también, Tupac Amaru estaba en contra de eso, ¿no? Él quería que se anulara eso, ¿ya? Y la cuarta es que estaba en contra de las medidas fiscales, ¿no? ¿Qué era eso? Que este señor Areche, del que hemos hablado hace un minuto, había aumentado, ¿no? El monto de los impuestos que tenían, de los tributos que tenían que pagar los indios, ¿no? Entonces ahora los indios, si hoy día pagaban 100, ahora con Areche tenían que pagar el doble o el triple, ¿no? Entonces eso también era injusto. Entonces también reclamó por eso, ¿ya? Y estamos hablando así de las 4 primeras, que es lo único que quiero que me copien, ¿ya? Listo, yo supongo que ya lo terminaron, porque es cortísimo. Vamos ahora a esta parte de acá. ¿Cómo se va a iniciar el movimiento, no? Ya se los conté, capturaron al corregidor Arriaga, lo condenaron a muerte, se inicia la rebelión, todo lo que ya hemos visto, lo que ya me escucharon, porque ya lo expliqué. Comete el error de dejar ir al ejército español que había sido derrotado y posteriormente él es derrotado por un ejército español más grande, ¿no? Liderado por Antonio de Areche, ¿no? Y la última parte, vamos acá. Esta imagen es súper conocida. ¿Quién no ha visto esa imagen alguna vez? En láminas, o en internet, en YouTube, a veces algunos que a veces están por ahí navegando y han encontrado esta imagen, ¿no? Es la imagen, la manera como intentaron arrancarle los brazos y las piernas a Tupac Amaru, ¿no? Después de que él antes ya había visto cómo mataban o asesinaban a sus demás familiares, ¿no? Al no poder arrancarle, entonces deciden descuartizarlo, ¿no? Le vuelan la cabeza, les cortan los brazos y las piernas, ¿no? Todo esto ocurrió, ahí tenemos la fecha, el 18 de mayo de 1781. Ese día es el día de la ejecución, ¿no? De la muerte de este personaje, ¿ya? Muy bien. Si desean, les mando estas diapositivas también a material de estudio. Ustedes me confirman nada más, ¿ya? Vimos acá. Ahorita, antes de entrar de ver la práctica, ya, justamente eso está preguntando Rodrigo. Entonces, si Rodrigo ya me está preguntando, quiere decir que sí. Entonces lo voy a subir. Estas diapositivas que acabo de enseñar, lo voy a subir en la tarde, pues no tengan paciencia. Déjenme llegar a mi casa y almorzar al menos, ¿ya? Entonces, a partir de las 4, yo voy a entrar a mi computadora y voy a ir subiendo el material. Voy a las diapositivas, ¿ya? Y por favor, sepan dónde buscar. ¿Dónde va a estar? Mi material de estudio. No busquen en otro lado, pues. Después me llaman. No lo encuentro, profesor. ¿Dónde lo van a encontrar? En material de estudio.
¿Y dónde van a encontrar la práctica? En tareas. La práctica va a estar en tareas, ¿ya? Muy bien, vamos a entrar entonces. Entonces vamos a entrar a la práctica, ¿ya? Como hay muchos que todavía no la tienen, entonces vamos a ver. A ver, chicos, ¿se ve? Son 2 hojas. Profe. Ya, se ve. Entonces, esto lo van a imprimir y esto sí va en el cuaderno, ¿no? Después de haber copiado lo que ya hemos visto, lo poco que hemos copiado, viene esto. Y después de haber copiado, de haber pegado esta práctica, viene el desarrollo de la práctica. Las preguntas, ¿dónde están? Las preguntas están en la práctica, pero tú las tienes que resolver en el cuaderno. Así como trabajamos el año pasado, igualito, ¿no? El mismo sistema, ¿ya? Y ya sabes tú cómo enviarlo y todo eso, ¿no? Entonces, miren, chicos, me acerco, no me van a ver un rato, me estoy acercando a la pantalla, y acá estamos viendo información de él, parecida a la información que hemos visto en las diapositivas. ¿Ya? Estamos viendo ahí la información, ¿no? Pero tenemos, acá vamos a tener más datos, ¿ya? Pero en este caso no va a haber problema de enviarlo a material de estudio porque ustedes lo van a tener pegado en su cuaderno, ¿ya? Por ejemplo, esto, ¿no? Acá tenemos, acá. ¿En qué momento se inicia la rebelión de Túpac Amaru? ¿Quién era el virrey? A ver, ¿quién me responde? Ahí lo tienen ahí. ¿Quién era el virrey del Perú cuando comenzó la rebelión de Túpac Amaru? A ver, ¿quién era el virrey? Agustín de Jauregui. Jauregui, sí, muy bien. Si no me respondían, ya iba a ser otro punto menos para todo el salón por no responder. Porque ahorita ya les quité un punto porque antes me ignoraron y no me respondieron. Al menos esta vez no me ignoraron. A ver, de ahí viene la primera fase de la rebelión, la fase quechua-cusqueña, como se dice, que también hemos visto, ¿no? Hemos visto en la diapositiva. Quiero encontrar algo que quiero que vean. A ver, ¿dónde está? Un ratito, ¿ya? Acá está. Miren esta última parte. A ver, Luciana, quiero que me leas esta última parte de acá. Un ratito, Luciana. Un ratito. Ya. Eso, Luciana, por favor. Eso de ahí me lo puedes leer. A ver, que todos lo escuchen. Túpac Amaru II fue ejecutado en la plaza de Huacaipata, Cusco, descuartizado por 4 caballos el 18 de mayo de 1781. Junto a él murieron Micaela Bastidas, Francisco Túpac Amaru, Antonio Bastidas, Antonio Oblitas, José Verdejo, Andrés Castello, Hipólito Túpac Amaru y Simón Noguera. Muy bien. Ahí, miren, esto también es importante para poder desarrollar la práctica, ¿ya? ¿Qué nos acaba de leer Luciana? La mayoría de personas que murieron, ¿no? Entonces estamos viendo que junto a él ese día muere su esposa y también muere uno de sus hijos, Hipólito. Los otros van a morir después, ¿ya? Entonces Hipólito muere. Mueren también demás familiares, ¿no? Sus ayudantes, ¿no? De la manera más cruel que ya lo hemos narrado, ¿no? Entonces, tienen que tener presente esto. Cuando ustedes lean las preguntas de la práctica, ustedes ya conocen mi forma de trabajar, ya saben que muchas veces la respuesta está en la misma hoja, sino que hay a veces la fatiga o la flojera de algunos de ustedes de leer la hoja, ¿no? No sé cuántas preguntas son, ahora vamos a ver. Son 7 preguntas, ¿ya? Son 7 preguntas, nos está quedando 3 minutos para que acabe la primera parte de la clase y de ahí tenemos los últimos 20 minutos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir desarrollando al menos un par de preguntas, porque ya no vamos a hacer que yo lo haga todo, ¿no? ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿No? Para eso, vamos entonces a las preguntas, ¿no? Ya saben también el método, ¿no? Como tú tienes que dejar 2 caras para pegar estas 2 hojas, en la tercera cara pones desarrollo de la práctica. Cuando me mandes a la plataforma la tarea resuelta, mándame por favor la foto de las prácticas y al final la foto de la tarea. Y mándalo todo en un solo archivo, no lo mandes en varios archivos, ¿sí? Para que me hagas el trabajo más fácil. ¿Entendido? Por favor, en un solo archivo manda todo. ¿Ya? Muy bien. Y no sean graciosos como en otros salones que me mandan la pregunta y no hay respuesta. O sea, copian todas las preguntas de nuevo, pero no responden nada. Y piensan que por eso van a tener buenas notas. No, pues lo único que me has hecho es copiar las preguntas. No me responden. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la primera pregunta.
¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? ¿Escuchan la bulla? Sí. Está pasando una banda por acá. Vamos a esperar que pase, ¿ya? Ahorita me voy a poner a bailar. Muy bien, ya está más abajo. Ya. Listo, entonces empezamos. Desarrollo de la práctica. Pone, primera pregunta. ¡Qué fácil! Cuando Tupac Amaru inició su rebelión, ¿quién era virrey del Perú? Hace un ratito lo vimos, ¿eh? A ver, ¿cuál es la respuesta? Agustín de Jáuregui. Exacto, entonces ponen eso. Al iniciarse la rebelión, el virrey era Agustín de Jáuregui. ¿Ya? Escriban eso. Esa es la respuesta de la 1. Al iniciarse la rebelión, el virrey era Agustín de Jáuregui. ¿Ya? Chicos, está quedando menos de un minuto. Vamos a volver a entrar, ¿ya? Para la segunda parte. ¿Ya? Entonces, el virrey era, al iniciarse la rebelión, el virrey era Agustín de Jáuregui, ¿ya? Muy bien, entonces, luego viene, otra pregunta, y la respuesta de la 2 está en la misma hoja. Y también lo han copiado ustedes en el cuaderno hace un minuto. Le dije, copien estas 4 opciones, también ahí tienen, como respuesta para la número 2. ¿Ya? Entonces vamos a, ahorita se va a cortar y todo, por favor, entramos de nuevo, ¿ya? Para también pasar la lista de asistencia. ¿Ya, chicos? Entonces no están teniendo problemas para imprimir la práctica, ¿no? No sé cuántos ya la tienen ya.